Hermano, que Dios les bendiga. Buenas noches. Vamos a tener la continuación de nuestro estudio bíblico el día de hoy. Les invito a que hagamos una oración antes de dar inicio. Señor de los cielos, en esta hora de la noche te damos gracias porque nos permites estar una vez más delante de ti. Vamos a tener el estudio de tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes. También que tu Espíritu Santo nos dirija y nos dé la dirección, el entendimiento, Señor, para el estudio de tu bendita palabra. Gracias, Señor. Amén. Muy bien, estamos en Apocalipsis, capítulo 3, Apocalipsis capítulo 3, hermanos. Ahí vamos a tener la meditación de la palabra del Señor en el mensaje de Jesucristo a la iglesia de Sardis. Leo brevemente el versículo 1, que es lo que estudiamos la semana pasada, que dice así: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Hasta allí nos quedamos la semana pasada en el estudio de la palabra del Señor, y el mensaje a Sardis es claro, ¿verdad? Es un mensaje para una iglesia que está muerta, es una iglesia que ha estado en una situación como dormida. Entonces, la iglesia está en una situación difícil, la que estamos hablando, la iglesia de Sardis, ¿verdad? La iglesia de Sardis representa a una etapa de la iglesia cristiana en el sentido histórico. Ya había pasado la etapa de la iglesia apostólica, donde los apóstoles eran los que dirigían la iglesia. Luego vino una etapa donde la iglesia fue perseguida también, ¿verdad? Luego vino una etapa donde la iglesia se vuelve una iglesia institucional con el emperador Constantino. Luego viene la otra etapa donde la iglesia domina el mundo de su tiempo. Y nosotros estamos hablando de después de esa etapa va a venir la iglesia de la Reforma. Entonces es una etapa distinta, es una etapa un poco difícil, ¿verdad? Hasta ese momento no hay muchas iglesias, hasta ese momento es una sola iglesia, no hay ningún otro tipo de cristianismo. Todo cristiano en este momento histórico del cual estamos hablando pertenece a la iglesia católica romana. Amén. Entonces, sin embargo, la iglesia en ese momento, el cristianismo en ese momento, de acuerdo a lo que Jesús nos dice en Apocalipsis, la iglesia estaba muerta. La situación espiritual de la iglesia es la situación de una iglesia que está muerta, una iglesia que no tiene vida. Dice la parte aquí que leíamos, la parte final del versículo 1, dice: ¿tienes nombre de que vives? Dice, y estás muerto. Tienes nombre de que vives y estás muerto. Entonces, la situación de esta iglesia de Sardis, la situación del cristianismo en general, en esta época es una situación mala. La situación de los dirigentes, de los que eran los pastores de la época, ¿verdad? Que son los sacerdotes, era mala. Jesucristo así lo ve. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Entonces, allí nos quedamos la semana pasada y decíamos que también puede ser que nosotros como iglesia cristiana, y bueno, como iglesia, puede ser que nuestra iglesia esté muerta.
¿sí? Ya hablábamos de ello la semana pasada, y como individuos, nuestra relación, nuestra comunión con Dios puede ser que esté muerta. Entonces, nosotros no debemos aspirar solamente a ser parte de un grupo, de una iglesia, sino debemos aspirar a ser una iglesia viva. Amén. Entonces vamos a continuar con nuestro estudio bíblico a partir de Apocalipsis 3:2. Que después de que el Señor Jesús le dice a Sardis: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que estás vivo y estás muerto. Luego entramos al versículo 2 y dice el Señor Jesús: sé vigilante, sé vigilante. En la versión griega dice: hazte vigilante. La idea de hazte vigilante, la palabra vigilante, miren, significa, la palabra griega es gregoreo, y tiene dos sentidos que son muy parecidos. Número uno es mantenerse despierto. Cuando dice sé vigilante, dice despierta, en otras palabras, ¿no? Sé vigilante, despierta. Y también, número dos, se usa esta palabra de una actitud de alerta espiritual, ¿sí? Está asociado con estar en vela, estar velando. Estar velando o ser vigilante tienen un significado muy parecido, y es estar despiertos. Estar despiertos. Eso es importante que nosotros lo notemos. Es decir, la iglesia, de acuerdo con nuestro Señor Jesús, es una iglesia que está muerta, ¿sí? Cuando una iglesia entonces dice está dormida, para Jesús una iglesia que se duerme espiritualmente es una iglesia que está muerta. Pero ¿qué dice Jesús? Sé vigilante, ¿sí? Despierta, despiértate, ¿verdad? Como dice en otra parte de la escritura, despiértate tú que duermes. Entonces, la iglesia, a pesar de su condición en la que está, que esta es una situación de la iglesia del medievo muy, muy mala, hablando de lo espiritual, aunque es la época donde la iglesia cristiana se vuelve rica como un grupo, pues, como el grupo eclesial, se vuelve una iglesia muy rica, ¿verdad? Pero espiritualmente es una iglesia que está muerta para Jesús. Pero Jesús le dice: sé vigilante, conviértete en vigilante, despiértate, ¿sí? Levántate de esa condición en la que estás. La iglesia de Sardes se había adormecido espiritualmente y estaba en una condición de muerte espiritual para nuestro Señor Jesús. Le dice: despierta, sé vigilante o despierta, ¿verdad? Dice: y afirma las otras cosas que están para morir. O sea, había unas pocas cosas que estaban para morir. Ahora, ¿qué son esas cosas? Yo batallé mucho para qué son estas cosas, porque realmente no es explícito. Si nosotros analizamos esta etapa de la iglesia cristiana en la historia, nos vamos a dar cuenta que es una etapa donde el clero estaba mal. La doctrina bíblica se contaminó con doctrinas externas a la Biblia. La práctica de la vida cristiana es una práctica relajada. Con la cuestión de los indultos, del pago de indulgencias, pues cualquiera podía
vivir como fuera, pagaba su indulto, con el asunto de la confesión, pues iban, se confesaban y se acabó, ¿verdad? Y la predicación muchas veces se daba en latín, y si no se entendía el latín, pues ya no se entendía nada, ¿verdad? Se leía la Biblia regularmente en latín. En ese periodo empezaron a surgir algunos, en la época de la Reforma, surgen algunos que empiezan a traducir la Biblia a otros idiomas. Entonces, la iglesia es una condición de decadencia total. Y entonces, pero le dice Jesús a esta iglesia. Así era Sardis, la iglesia, y así era la iglesia del periodo histórico. Estaba muerta. Pero le dice el Señor, sé vigilante, despiértate de esa situación que estás. Dice, y afirma, ¿sí? O fortalece las otras cosas que están para morir. ¿Qué son las otras cosas que están para morir? Mire, esto está relacionado con unos versículos más adelante. Cuando lleguemos por ahí lo vamos a recordar. ¿De acuerdo? Está asociado con lo único que tenía de bueno esta etapa de la iglesia, que era, si sus obras no fueron halladas buenas por nuestro Señor Jesús, ¿qué es lo bueno que tiene esta etapa de la iglesia? ¿Saben qué era lo único bueno? Lo que contenía el nombre de una iglesia viva. ¿Cómo era una iglesia viva? La iglesia viva era la iglesia apostólica, es la iglesia del primer amor, es la iglesia que trabajaba, que ayudaba, que esparcía el evangelio, que defendía la fe. Era una iglesia que se esforzaba por vivir la vida cristiana como Jesús la había enseñado. Entonces, esa es la iglesia viva. Y esta iglesia de esta época, Sardis, lo único que tenía era el buen nombre. Por eso dice Jesús, tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Entonces dice Jesús, lo único que te queda bueno es el evangelio que heredaste. Ahora, para esta época no se vivía el evangelio del libro de los Hechos. Para esta época no se vivía un evangelio bíblico, un cristianismo bíblico. No se practicaba una vida de acuerdo a la palabra de Dios. Y los que enseñaban la palabra no vivían una vida conforme a la de los apóstoles, a lo de los que habían seguido a Jesucristo, ¿verdad? Sino que se habían enfrascado en las tradiciones que se habían formado a lo largo ya de una institución de 1000 años, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo único que le quedaba? Lo que contenía el buen nombre. ¿Qué contenía el buen nombre? El evangelio de Jesucristo. Es decir, los dirigentes de esta época, como en todas las épocas, sí entendían la escritura, sí, como ellos la podían leer. Acuérdense que otra característica de este periodo era que la Biblia estaba prohibida que la leyera el común, la gente común. Solamente los clérigos, los sacerdotes, los que formaban parte de este grupo, eran los únicos que lo podían leer. La gente común no podía tener una Biblia. La gente común no podía tener el evangelio en su idioma. Estaba prohibido. Entonces, ellos que tenían ese conocimiento, es la verdad, dice, no lo dejes morir, ya es lo último que te queda. El conocimiento que cuando menos tú sí tienes, no lo dejes morir. Vamos a ver más adelantito que se refuerza con lo que dice aquí en la escritura. Muy bien, entonces dice, afirma las otras cosas que están para morir. ¿Qué era? Lo que había heredado, que vamos a ver aquí más adelantito. Dice, porque no he hallado tus obras perfectas delante de mí.
afirma lo que te queda del conocimiento del Evangelio, afírmalas, fortalécete en ellas, en esa parte del Evangelio que no ha muerto en ti. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo he analizado tu vida, ¿sí? Y no he hallado tu vida perfecta delante de Dios. Eso dice Jesús. Ahora, esto es algo importante para nosotros. El saber que el Señor analiza nuestras obras. Porque habla aquí Jesús de las obras. Que no, la salvación es por fe y no por obras. Pero también la fe sin obras es muerta. Entonces, ahora, también el libro de Apocalipsis nos habla de las obras. Cuando se habla de las obras aquí, Jesús está hablando de la santidad como iglesia. ¿Sí? Aquí he estado volando la idea, ¿verdad? Así indirectamente. Pero estamos hablando aquí de la santidad que como iglesia debiésemos tener y la santidad que como iglesia debía haber tenido esta iglesia de esta etapa cristiana. Pero dice Jesús, he analizado tus obras, he visto tus obras y no son perfectas delante de Dios. ¿Por qué el énfasis de Jesús ahora en las obras? ¿Por qué? Dice la Escritura, ¿qué son las obras? ¿Qué son las vestiduras blancas? Las vestiduras blancas que representan la santidad de la iglesia son las obras justas de los hijos de Dios. Es decir, un hijo de Dios para vivir en santidad, sus obras, su forma en la que vive, ¿sí? Su forma en la que se conduce en el día a día, no solamente en la congregación, no solamente en su iglesia. La santidad no es asunto de denominación ni de agrupación. Todo aquel que se diga cristiano, de la denominación que fuere, necesita vivir una vida de santidad. ¿Qué es una vida de santidad? La santidad se va a pedir o se pide por nuestro Señor Jesús. Y en Apocalipsis dice que la santidad, ¿sí? Son las obras justas de los hijos de Dios. Dice, y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Sí? Entonces, Jesús dice, afirma las otras cosas que están para morir. Y dice ahí en el versículo 2, dice, yo he hallado tus obras. Dice, no he hallado tus obras perfectas delante del Señor. El Señor espera que nuestra forma de vida sea de la forma que Dios nos las pide. ¿Cuál es esa forma en la que el Señor nos pide que vivamos la vida de santidad? Está en la Escritura. Está ahí el conocimiento. Si yo le preguntara a cualquiera de ustedes, si alguien, ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo debo actuar? Fíjese que una persona me ofendió. Una persona hizo un agravio contra mí. Y ahora quiere venir muy campante que discúlpame. Y después de todo lo que me hizo, y yo les contara que me hizo esto, hizo el otro, y viniera, ¿ustedes qué pensarían? ¿Qué dice la Biblia? Lo humano
El sentimiento humano es el de no perdonar, el de rechazo, el de rencor. Pero Jesús dice que perdonemos a nuestros enemigos. Ahora, la otra cara de la moneda es que dice, si tú ofendiste en algo a alguien, no importa el tiempo que haya pasado, pide perdón, ponte en paz. Eso es lo que enseña la Biblia. Eso es santidad. Muchas veces nosotros pensamos que santidad es andar así con acá. La santidad es una actitud en el templo. Que la santidad es qué tan santo me veo dentro de la casa de Dios. Sí, tenemos que tener una actitud correcta. También la Biblia nos enseña. Pero la santidad es práctica. Dice la Escritura, entonces, le dice el Señor a la iglesia, he visto tus obras y no son las obras correctas delante del Señor. El Señor se fija en las obras porque esa es la santidad. ¿Qué tan santo es usted? ¿Qué tan parecida es su conducta a la de Jesucristo? No a la de un pastor, no a la de un líder, no, acorde a la vida de Jesucristo. De allí la importancia de que seamos asiduos estudiantes también de los evangelios para saber cómo debo conducirme yo, y de toda la Biblia, lógicamente, pero de los evangelios, cómo se condujo Jesús. Como se condujo Jesús, si yo lo puedo imitar, voy a vivir en santidad, no importa lo que nadie diga. Estaré viviendo verdaderamente en santidad. Entonces le dice el Señor, porque he hallado tus obras, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Versículo 3. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. ¿Sí? ¿Se acuerdan que le decía? Esas cosas que estaban para morir, lo último bueno que le quedaba era que ellos habían recibido un evangelio, que ellos habían recibido una palabra. ¿Qué es lo que había recibido esta iglesia de Sardis? El evangelio. Eso es lo más valioso. Lo que habían oído es el evangelio, las enseñanzas de Jesucristo a través de los apóstoles que fundaron esas congregaciones donde ellos se estaban congregando. ¿Cómo era ese evangelio que habían recibido y habían oído? Era un evangelio de salvación, era un evangelio de esperanza, era un evangelio de poder, porque se hablaba también del poder, de la sanidad, era un evangelio de milagros, era un evangelio que no excluía, era un evangelio para todos, ricos y pobres, esclavos y libres. Era un evangelio que daba esperanza al que no tenía nada, ¿verdad? De que un día iba a estar en una situación mejor y de aunque en esta vida no tuviera mucho, tenía un lugar muy especial que el Señor había ido a preparar para ellos. Pero también el evangelio que había recibido era un evangelio de compromiso. Era un evangelio en el cual estaban ellos comprometidos a obedecer, ¿sí? A obedecer. Y era lo que la iglesia de ese momento ya no entendía. Por un lado, el común de la gente vivía como quería porque no había quien les hablara la verdad. Y por otro lado, los que sí entendían no hablaban lo que decía la Biblia.
¿sí? En este periodo se crearon una serie de tradiciones muy, muy, muy grandes. Entonces, hermanos, la iglesia se había olvidado de este evangelio. El evangelio de Jesucristo verdadero había quedado en el olvido. Entonces, Jesús le dice a la iglesia de Sardis, acuérdate. Si alguien te dice, oye, acuérdate de esto, es porque no lo tienes en la mente, no lo tienes al instante, porque lo has dejado en el olvido, ¿sí? Y ya no estás haciendo las cosas correctamente. Aquí debemos darnos cuenta cómo Jesús es bueno, que Él sabe que su iglesia está mal, pero no quiere la condenación de su iglesia, no quiere la condenación del que está mal. Y aquí debemos hacer una pequeña pausa en nuestro estudio para decir y para recordarnos, hermanos, que puede ser que nosotros estemos espiritualmente en la situación de Sardis. ¿Cuántos cristianos hay que van al servicio, oran, cantan, son fieles en sus finanzas a su iglesia, son hasta cierto punto activos en algunas situaciones de trabajo dentro de la iglesia, pero espiritualmente están vacíos? ¿Y cómo se logra ver? Porque a veces hay personas muy, muy activas en el trabajo material de la iglesia, pero el trabajo espiritual, no. Tiene acciones que están fuera de lo que debe hacer un cristiano. Tiene palabras, habla con palabras que no son de hijos de Dios. Tiene conductas con las que no se debe conducir un hijo de Dios. Tiene ciertos pensamientos que no debe tener un hijo de Dios. Tiene una serie de reflexiones que no son de un hijo de Dios. Tiene sentimientos hacia otras personas que no son de un hijo de Dios. Se ocupa con una gran afán de las cosas de este mundo, y de las cosas de Dios pues cumple con el ritual del cristianismo, ¿no? Sí, está muerto. Acuérdense, si una iglesia o una vida se duerme, se muere. Y Jesús le dice a la iglesia de Sardis y nos dice a nosotros, recuerda, trae la memoria el evangelio que recibiste, ¿sí? Trae a la memoria el evangelio que recibiste. ¿Qué evangelio, hermano, ha recibido usted? ¿Recibió un buen evangelio? ¿Recibió una buena palabra cuando se entregó a Jesucristo? ¿Recibió un genuino evangelio en su vida? ¿Usted sabía que era verdad? ¿Transformó su vida en su momento? ¿Y cuál es su condición hoy? ¿Cómo está usted? Reflexiónelo y dígase y responda si usted está en la misma condición en cuanto al espíritu, en cuanto a la cercanía con Dios. ¿Está usted en la misma condición que cuando se entregó a Cristo? ¿Está usted igual con el Señor que hace 10 años, 15 años o 5 años, los que son un poco más nuevos? ¿Está usted igual que cuando entregó su vida a Jesucristo? ¿Tiene usted el mismo fervor? Yo me he dado cuenta a lo largo de los años que hay hermanos que son muy fieles, pero han dejado de hacer cosas que antes se hacían. Antes, cuando estaban, valoraban ese evangelio, esa palabra, llegaban, por ejemplo, temprano al servicio para tener un tiempo de oración con Dios. Cuando se ponían de pie, se sentaban en un lugar de allí, leían la palabra y meditaban la palabra de Dios.
Y hoy en día llegan tardecito y no importa. Yo entiendo que a veces alguien puede llegar tarde, pero que siempre llegue tarde. Yo a veces veo caras cayéndose de cansancio, de sueño. Veo rostros que están allí, pero su mente a lo mejor no está allí. ¿Y eso qué refleja? Refleja la situación espiritual del creyente. Recuerda el valor que usted le daba al evangelio que había recibido. Recuerda el valor que usted le daba a la salvación que se le había dado. Recuérdelo. Es lo que Jesús le dice a la iglesia. Recuerda. ¿Por qué le dice esto a la iglesia de Sardes? ¿Por qué le dice esto a esta iglesia? ¿Por qué? Porque viene una situación, hermano, que Jesús es siempre claro, el Padre también es siempre claro. ¿Sí? Siempre hablan con claridad a su iglesia. ¿Qué va a suceder si seguimos en esa condición? Mire, o si la iglesia seguía en esa condición. Dice, pues si no velas, ahí hay una advertencia, peligro, luz ámbar, hay peligro. Pues si no velas, es decir, pues si no te despiertas, recuerda que dijimos que velar y la otra palabra era recordar, ¿verdad? Afirmar. Que velar y afirmar tenían un mismo significado. Pues si no velas, pues si no te despiertas, vendré sobre ti como ladrón. Ahora, venir sobre ti no es como venir para bien. No es venir en un sentido benéfico. Venir sobre ti no es para bendición, es para mal, para castigo. Dice, pues si no velas, si no te despiertas de esta condición en la que estás adormecido, en otras palabras, en la que estás muerto espiritualmente, el dormido está muerto, recuerden. Dice la escritura, si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. Es decir, mire, la escritura nos dice, ¿verdad?, que Jesús va a regresar. Jesús lo dijo a sus discípulos. Los discípulos lo dijeron a sus discípulos. Y esta iglesia de esta etapa, aunque estaba dormida, sabía. Y es lo mismo, porque había recibido ese evangelio. Todas las personas sabían que un día Jesús iba a regresar, ¿verdad? Pero al estar dormidos, al estar muertos, al dejar en el olvido ese evangelio y las cosas que habían escuchado de ese evangelio, nadie se acuerda. Es semejante a, vamos a decir, a un estudiante que le dejan un trabajo. Inicia un semestre, le dice, mire, le dice un maestro, este es un trabajo para el semestre, al final se lo voy a pedir. Y el estudiante se le van los días en otras cosas, y los primeros días los tuvo muy en la mente, pero pasan los días, las semanas, los meses, y se le olvida. Pero no por el hecho de que se olvide, el tiempo deja de caminar. Ok, la iglesia de esta época se olvidó del evangelio de Jesucristo, se olvidó de que él iba a regresar un día a la tierra. Y entonces Jesús le dice, le da una advertencia,
y le dice, despierta, ¿sí? Ya te hablé, despierta. Pues si no despiertas, voy a venir sobre ti como un ladrón en la noche. Y así dice la escritura, ¿verdad? Jesús dijo que su venida era como ladrón en la noche. Dice, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Es decir, algunos cristianos en estas épocas están esperando algunas advertencias, están esperando no sé qué que ocurra para decir, no, 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 ahora sí me voy a poner a buscar de Dios, ahora sí ya tengo que ser algo. Pero hermanos, cuando usted se entregó a Jesucristo, se entregó y en algún momento entendió que Jesús viene otra vez. Todo el cristianismo de este mundo sabe que Jesucristo vendrá otra vez. ¿Sí? Sabe que Jesucristo va a venir otra vez. Y debemos estarnos preparando constantemente. Pero no lo hacen. Ahora, la enseñanza de hoy, Jesús nos recuerda, nos dice otra vez, recuerda ese evangelio. Dentro de ese evangelio tienes que vivir de tal y tal manera. Y acuérdate que el evangelio dice que yo también voy a regresar. Despiértate de esa condición. Avívate, está alerta. Porque si no lo haces, no vas a saber cuándo voy a venir. Si no lo haces, vas a estar desprevenido. ¿Sí? Y si estás desprevenido, vas a pagar las consecuencias, ¿verdad? De haber estado dormido, de haberte quedado en esa situación. Es decir, hermano, si alguien ha estado esperando que algo que Dios le hable, puede ser hoy que Dios le está diciendo, despiértate, despiértate, si no, ni cuenta te vas a dar el día que yo regrese otra vez, el día del arrebatamiento. Entonces, aquí está la advertencia para todos nosotros, tanto iglesia como pastores, como líderes, para apóstoles, para profetas, para todas las personas. Todos tenemos un mismo evangelio, aunque cada quien a veces haga lo que quiera. El evangelio escrito aquí, la Santa Biblia, es el mismo. Solamente tenemos que vivirlo. Ahora, esta es la condición de la iglesia de esa época. Una situación difícil, ¿verdad? Está muerta. Pero Dios, nuestro Señor Jesús, analiza todo el panorama. Y allá lo que dice la Escritura, que Dios no va a dar por culpable al que es inocente. Dios tiene que juzgar con justicia siempre. Dense cuenta, es una etapa donde el cristianismo está mal. No hay muchos cristianos. O sea, no hay muchas denominaciones, hay una. Solamente es una. De esa una salimos todos. Después. Muy bien. Ahora, le dice Jesús a la iglesia de Sardis y al pastor de Sardis. Acuérdense que la carta va dirigido al ángel de la iglesia de Sardis. Dice, le dice a Sardis, versículo 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. ¿Se acuerdan que hablábamos que cuando Jesús dice que él vio las obras que no eran como las de Dios quería, decíamos que eran las vestiduras? Aquí lo trae Jesús en su mensaje. Pero tienes unas pocas personas, dice, no hay muchos. En la iglesia de Sardis, como congregación histórica, dice hay pocos. En la época de alrededor de 1500, habían unos pocos monjes
y sacerdotes pocos, muy pocos, ¿sí? Dice que no han, unas pocas personas sensatas que no han manchado sus vestiduras. Es decir, que sus obras no eran malas como el resto de las personas. Su forma de vida no eran tan malas como las demás. Ellos todavía tenían temor de Dios. Por eso, aunque estaban enclavados dentro de un mismo sistema religioso, ellos eran diferentes. En sus corazones había algo diferente. Y dice el Señor, yo he visto que hay personas que son diferentes, ¿sí? Y como Jesús es justo, al resto de la iglesia de Sardis ya están advertidos, tienen una oportunidad. Pero con estos que han estado allí, se han resistido, ¿verdad? Los precursores de la reforma y los reformadores representan a esos pequeños, ese pequeño grupo de personas de esa época, a las cuales el Señor se refiere, ¿verdad? Y nosotros tenemos que pensar lo siguiente, que Dios espera de su iglesia que no nos contaminemos, que nuestras vidas, si no son justas en donde estamos, y yo entiendo cómo debo conducirme, yo no me tengo que contaminar con todo lo demás. Si yo sé cómo debo caminar como cristiano, si yo entiendo la escritura, yo debo caminar como Dios quiere. Ahora, ¿qué sucedió con los reformadores de esta época? Con ese pequeño grupo. ¿Se acuerdan que Sardis indica a los que salieron, los que están fuera? Bueno, los reformadores estuvieron allí, enclavados dentro de la iglesia, hasta el momento que tuvieron que salir, porque ya no eran de ellos, no eran parte del sistema. La misma el sistema en el que vivían los sacó porque ya no encajaban ahí, porque querían que sus vestiduras fueran igual que las de las demás, o sus actos fueran igual que los demás, pero ellos no lo aceptaban. Llega el momento entonces que los reformadores tuvieron que salir, ¿sí? Siguieran sirviendo al Señor, pero ahora ya no se llamaban Iglesia Católica Romana, sino que ahora les llamaron protestantes, ¿verdad? Protestantes, porque protestaban contra una serie de doctrinas incorrectas tomadas como verdad al interior de la iglesia, que ellos ya no estaban dispuestos a tolerarlo, y se enfrentaron en una lucha doctrinal con la iglesia de su época, y tuvieron que salir de allí por esta situación. La gota que derramó el vaso con Martín Lutero, que no es el único reformador, pero es el más representativo, fue lo de las indulgencias, ¿no? La venta de las indulgencias, que decía este hombre de apellido Tetzel, que era el que vendía las indulgencias, que cuando cayera la moneda ahí en el arca de la ofrenda, ¿no? En ese momento iba a salir el alma del purgatorio, y tenían que pagarlo, y les daban una constancia de que habían pagado, y con eso iban a salir. Entonces, o sea, dijo Lutero, o sea, ya, he tolerado mucho, me he hecho de la vista gorda, pero esto ya es exagerado, ¿no? Acuérdense que la época medieval fue una época difícil, mucha pobreza alrededor del mundo, los reyes y ricos se volvían cada vez más ricos y la gente pobre era cada vez más pobre, y con su ignorancia
que se provocaba por no enseñarles, todavía se lucraba, ¿verdad? A través de la fe. Pero bueno, entonces hasta esto llevó. Esto indica también, hermanos, que nosotros, si usted sabe que hay cosas que no están bien, que no son correctas, no llegará el momento en que no podrá estar en un solo lugar. Hoy estamos aquí nosotros como iglesias protestantes, se nos dice también hermanos separados, ¿no? Porque nos separamos de la iglesia romana, pero es porque gracias a los reformadores. Si los reformadores hubieran dicho, bueno, pues aquí tengo que aguantar, no estuviéramos aquí. Es decir, todo tiene un límite. Todo tiene un límite. Ahora, no es saltar de aquí para allá, eso no es correcto. Pero si las doctrinas fundamentales están erradas, si la fe no se centra en el Evangelio de Jesucristo verdaderamente, y no entra y estamos entendiendo que hay cosas que están mal, no es pecado orar a Dios y decirle, Señor, ¿qué quieres? ¿Verdad? Los reformadores salieron, y de esa salida se lograron establecer nuevos grupos que buscaron cada uno agradar más y más a Dios. Dice el Señor, la recompensa para aquellos que no se contaminaron y que se guardaron, dice el Señor en el versículo 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, dice, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Y andarán conmigo, estas personas que no mancharon sus vestiduras, dice, andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Aquí la palabra andar no es solamente caminar al lado de alguien o seguir a alguien. La palabra griega es peripateo, que se aplica a la observancia de las ordenanzas religiosas, así como de la conducta moral. A la observancia se aplica la observancia de las ordenanzas religiosas y de la conducta moral. Eso indica la palabra andar aquí, en este pasaje. Entonces dice Jesús, aquellos que no mancharon sus vestiduras, ellos van a seguir siendo obedientes, ¿sí?, a los mandamientos espirituales y a la conducta de la vida diaria que tienen que llevar. Dice, andarán conmigo. Claro, obviamente, implica caminar con Él, pero no solamente decir. Algunos que dicen, no, yo estoy caminando en el camino del Señor, porque llegan allá cada 2 meses a la iglesia, un mes a la iglesia, y cuando van se están durmiendo. No, eso no es andar con Jesús. Andar con Jesús sí es ir a la iglesia, pero es obedecer las enseñanzas espirituales y las enseñanzas de conducta de la vida diaria. Eso es andar con Jesucristo. Y dice Jesús, ellos estos que no se contaminan, van a andar conmigo, dice, con vestiduras blancas. Hablando porque habla de otras vestiduras, las definitivas, las vestiduras para siempre, dice, porque son dignas. La palabra digno, fíjese que me llamó la atención aquí y la busqué. La palabra digno es axios, la palabra griega axios, que indica, miren lo importante, miren cómo ve Jesús
aquellos que se esfuerzan, por aquellos de ustedes, hermanos, que se esfuerzan por vivir una vida cristiana que agrade a Dios, luchan con las tentaciones, vencen las tentaciones, y si de repente fallan, le piden perdón a Dios de corazón. Miren, para mantener su vestidura blanca, miren lo que dice Jesús. Dice, estos que no se contaminan andarán conmigo en vestiduras blancas, dice, porque son dignos. Y la palabra digno viene del griego axios, que significa valioso. Van a andar conmigo y van a andar correctamente, y yo los voy a dejar que anden a mi lado también, dice, porque son valiosos. Toda persona que trata de vivir una vida agradable al Señor es una persona valiosa para Jesucristo. Una persona, otra parte del significado dice, es de peso. Es una persona valiosa, es una persona de peso para mí. Es una persona grande delante del Señor. No importa si no es rico, no importa si no es de una familia de abolengo, pero si vive una vida agradable a Dios, a Jesucristo, si cumple con las enseñanzas espirituales y morales que contiene las enseñanzas de Jesucristo, para Jesús es una persona que debe vestir una santidad delante de Él tremenda. Dice, para mí es valiosa y una persona que pesa verdaderamente. Hay personas que necesitan los títulos de apóstoles, de profetas, de no sé qué, tantos apóstoles, tantos títulos que se crean, ¿verdad? Cada día. Porque necesitan ser valorados, necesitan ser respetados. Pero no, hermanos. Una persona de peso y valiosa para Jesús es aquella persona que obedece a las enseñanzas, a los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a pasar a la parte final, versículo 5. La recompensa para los vencedores. Al que venciere será vestido de vestiduras blancas. Al que venciere será vestido de vestiduras blancas. ¿Quiénes? De los dos grupos. Acuérdense que en esta etapa hay dos grupos. En este mensaje hay dos grupos. La gran mayoría que estaban dormidos, muertos espiritualmente, y un pequeño grupo que estaba luchando, yendo contra corriente, manteniendo su vida de santidad. Lógicamente, mientras que este grupito pequeño esté vivo en esta tierra, hay que luchar, hay que luchar, hay que luchar. Y dice Jesús, pero si ellos vencen, cuando les llegue su momento, ¿no?, de ir a la presencia de Dios, se les van a dar vestiduras blancas permanentes. ¿Sí? Va a cambiar la muerte en victoria, dice el apóstol Pablo. Ahora, ¿qué pasa con el 99% de Sardis que está mal? Jesús les habló, tienen una oportunidad. Despiértate, ponte alerta, date cuenta del evangelio que recibiste, de la palabra, date cuenta que estás mal y cambia. Sé diferente antes de que yo venga a traerte el juicio. Entonces a ellos también, miren, qué grande Jesús, qué grande nuestro Padre de misericordia, porque todos tienen oportunidad con Él. Incluso le dice, ¿no?, al que venciere será vestido de vestiduras blancas. Ya dijimos que las vestiduras blancas, ¿qué son, hermano? Las acciones
la conducta justa de los hijos de Dios. Número 2, otro beneficio. ¿Cuál es el otro beneficio? Y no borraré su nombre del libro de la vida. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Hay un libro del cual se habla desde Éxodo, habla Lucas, Filipenses y Apocalipsis. Se habla varias veces en la escritura de este libro, del libro de la vida. Incluso podemos nosotros entender que aunque yo sé que es un factor doctrinal de discusión, el asunto de que si la salvación se pierde o no se pierde, ¿verdad? Yo solamente presento este pasaje que dice, como un beneficio para una iglesia que un día estuvo ferviente, pero que se durmió y se murió espiritualmente, si logra despertar y mantenerse ante el Señor, le dice el Señor, yo lo voy a vestir de santidad completa cuando llegue su tiempo. Número 2, no voy a borrar su nombre del libro de la vida. ¿Qué implica entonces? Que si hay posibilidad de ser borrados del libro de la vida. Lo está diciendo Jesús, ni siquiera un apóstol. Jesús en el mensaje a Sardis, porque todo mundo creo que entendemos que el mensaje es de Jesús, el Salvador. Él es el que dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. Ese es otro de los beneficios que nosotros tenemos. Tal vez algún día más adelante hagamos una enseñanza un poco más detallada al respecto, pero esto es lo que dice Jesús, es otro beneficio, que Él no borre. Es decir, si alguien en Sardis se quedó dormido, no despertó, y así murió, ¿qué sucede? Aunque haya aceptado cuando era joven el Evangelio y la salvación, como murió espiritualmente y así se murió físicamente, ¿qué pasó con el libro de la vida entonces? Jesús borró su nombre del libro de la vida. Ahora, miren lo que dice la escritura. Dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. Dice, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Yo quiero que vayamos brevemente a Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 32. Y miren la importancia. Mateo 10, capítulo 10, versículo 32, dice, así que cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Esto es Mateo 10, 32 y 33. Entonces, otro beneficio de aquellos que venzan a la muerte espiritual, que venzan al adormecimiento espiritual, es, número 1, vestir de santidad a esa persona que logró vencer. Número 2, que permanezca su nombre en el libro de la vida. Vamos a verlo de esta forma. Y número 3, que Jesús le diga al Padre y a los ángeles, miren, mira, mi hijo Pedro, mi hijo Juan, mi hijo Lucas, mi hija Lorena, etcétera. Señor, mira, ellos lograron vencer, Padre.
Yo entregué mi vida, me aceptaron, pero cosas de la vida, cosas del enemigo, las adormecieron y cayeron en muerte espiritual. Pero cuando escucharon el mensaje, la advertencia, se despertaron, lucharon y hoy están aquí. Mira, ellos vencieron al adversario, ellos vencieron a Satanás. Esto es lucha espiritual, hermanos. Esto es verdadera lucha espiritual. La lucha por la salvación es una lucha espiritual. Es guerra espiritual verdaderamente. Entonces dice, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de mis ángeles. Ahora, ¿qué pasa si el cristiano no se despierta? Dice, sí estoy bien, ¿no? Me gustaría. A mí me preocupa cuando hay hermanos o hermanas que tienen el deseo, pero no logran caminar. Porque son de los que a lo mejor no se logren despertar. Yo quisiera que se despertaran, pero son individuos. ¿Qué sucede? Cuando vengan, va a decir, Señor, a este no lo conozco. Señor, pero ¿te acuerdas que yo prediqué? ¿Te acuerdas que en tu nombre alguna vez eché fuera demonios? Y Jesús le va a decir, nunca os conocí. Apartaos, hacedores de maldad. Jesús mismo lo dijo. No te conozco, va a decir. ¿Se dan cuenta las implicaciones tan tremendas? Concluimos diciendo lo que dicen las otras cartas también. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vuelvo a mencionar como en las otras cartas. Este mensaje, nuestro Señor Jesús sabía que iba a llegar a otras iglesias y va a trascender el tiempo. No dice, Sardis, escucha lo que el Espíritu te dice a ti como iglesia. Dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No hay número ni hay tiempo definido, porque este mensaje también es para nosotros en nuestros días. Entonces, hermanos, como conclusión de esta enseñanza, vimos que este periodo es el periodo de la Reforma, de la Iglesia de la Reforma. Se toma como referencia histórica en los márgenes de tiempo que la época de la Reforma, aunque hubo precursor, inició más o menos en 1517, el periodo de Sardis en la historia humana, la historia cristiana, porque en ese periodo Martín Lutero, en esos años más o menos, Lutero se desliga de la iglesia y su congregación, y muchos le siguieron. Ahí inicia la Reforma, y su límite es más o menos el año 1750. ¿Por qué 1750? Más o menos por esos años empieza a surgir un avivamiento. Las iglesias protestantes empezaron a proliferar alrededor del mundo, ¿sí? Alrededor del mundo. De hecho, parte yo sé que la historia dice que vinieron muchos, gente que no eran de bien a colonizar las Américas y Norteamérica, pero dentro de esos barcos también venían gentes que venían huyendo de las persecuciones contra la Reforma en Europa. Así llega el Evangelio, ¿sí? Principalmente a Norteamérica. ¿Por qué a México? Bueno, pues ya sabemos que la Iglesia Católica fue la que trajo el Evangelio, ¿verdad? De la forma que ellos conocían, lo trajeron a México, ¿verdad? Entonces, pero es el periodo
1520, 40 por ahí con Lutero, hasta 1750 con el avivamiento moderno. El cristianismo de esa época, ya decíamos, es frío. Los que servían en esa época eran apáticos a la fe en Cristo. Había carencia de amor, de fe, de servicio, de paciencia, de celo por Cristo. Había ausencia de la genuina palabra de Dios. Ya no se sufría por Cristo. Y el Espíritu Santo no estaba dentro de la iglesia en general. No como en la época de los apóstoles, de los primeros padres de la iglesia. No. Ya el Espíritu por allí tocaba algunas vidas, a pocos, algunos que eran sensibles, y así mantuvo un pequeño remanente, un pequeño grupito que dieron origen al surgimiento de el cristianismo fuera de la iglesia conocida durante 1000 años. Lo único que tenía la iglesia de este entonces era el ritualismo de asistir a la iglesia, la religiosidad. Solo había memoria, ¿verdad? Cuando se ataca o se habla un poco de que se cuestiona el papado, no. Si nosotros somos la línea directa desde San Pedro, ¿verdad? Bueno, no podemos negar que los primeros apóstoles, los primeros padres de la iglesia, y durante 1000 años había una sola iglesia, ¿verdad? Pero en sí, pues no, San Pedro no fue el primer papa, ¿verdad? Como todo estudioso de la historia lo sabe. La iglesia había recibido una herencia de la fe, como ya lo vimos. No de la época de los papas o de la iglesia imperial, sino había recibido una herencia de los apóstoles, que Jesucristo es el fundamento de la iglesia y los apóstoles fueron los que siguieron ese servicio al Señor. El Señor le manda a esta iglesia a despertar, ya no seguir igual. Jesús nos manda hoy, hermanos, a que seamos cristianos una vez más de convicción, a que seamos cristianos una vez más de fe, que seamos cristianos verdaderamente de la forma que Él quiere que seamos. No seamos ritualistas, no seamos una iglesia vacía, no seamos vidas vacías, que nos conformemos que en ir a un templo, a un lugar, con cantar, no, que sintamos la presencia de Dios, que sintamos el poder del Señor en nuestras vidas. Hay personas que anhelan ver lo que los cuentan, sanidades, el poder de Dios, una iglesia avivada, y andan de un lugar a otro tratando de buscar. Si viene fulanito de tal evangelista, apóstol, corren para allá a ver si reciben sanidad, espíritu, avivamiento, algo. Pero no está bien eso. ¿Por qué? Porque la fuente del avivamiento es Jesucristo. Lo único que tenemos que hacer, si alguien quiere ver milagros, si alguien quiere ver sanidades, si alguien quiere ver liberaciones, si alguien quiere ver las cosas reales, necesita vivir una vida de santidad. Y esta noche hemos hablado de la vida de santidad. ¿Qué es la vida de santidad? Hacer de corazón lo que Jesucristo quiere que nosotros hagamos. Eso es vivir una vida de santidad. Eso es tener las vestiduras blancas. Eso es estar verdaderamente avivados. Una vida que no está avivada, ¿sabe qué?
deja de querer agradar a Jesús. Una vida que no está avivada, deja de querer perdonar al que le ofendió. Una vida que no está avivada, no pide perdón. Una vida que no está avivada, se empieza a degradar, hasta que incluso después ya deja de orar, deja de cantar, deja de... Pero esas son las últimas cosas. Las primeras cosas que deja de hacer una vida que ya no está avivada es dejar de buscar agradar a Dios en todo lo que Jesús nos enseñó en su palabra. Entonces el llamado de hoy, hermanos, para cada uno de nosotros es que busquemos despertarnos de ese adormecimiento espiritual que pudiésemos tener como individuos o como iglesia, porque si estamos dormidos, para Jesús es igual que estar muertos espiritualmente. El que está dormido no está haciendo nada. El que está muerto no está haciendo nada por su salvación. Jesucristo viene. Los tiempos, las épocas no lo dicen. Hay señales que indican que Cristo viene. Y si no despertamos, Él vendrá sobre nosotros como ladrón y no sabremos a qué horas vino. De repente nos vamos a dar cuenta que ya vino y no nos despertamos. No estuvimos alerta. Así que, hermanos, busquemos de Dios. Despiértate. Tú que duermes, despiértate, para que la palabra del Señor te alumbre verdaderamente. Dios no viene por una denominación. Dios viene por una iglesia conforme a la que Él quiere. Y esa iglesia está dispersa en varias denominaciones, en muchas denominaciones. Así que, hermanos, oremos al Señor y pidámosle, Señor, ten misericordia de nosotros. Dios de los cielos, en esta hora te damos gracias, porque tú eres bueno, porque tu misericordia, Señor, es para siempre. Te pido, Dios eterno, que nos despiertes si estamos adormecidos. Señor, si incluso creemos que estamos bien, pero en realidad no, Señor. Vivimos en una fantasía. Despiértanos. Despiértanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, despiértanos. Padre, estamos viviendo en una época en donde el cristianismo se ha adormecido, se ha relajado totalmente. Se ha vuelto importante, más importante los templos que cumplir tu palabra, metas humanas más que hablar el evangelio, más que compartir el evangelio de salvación. Se ve el evangelio como un suplidor de necesidades y no un evangelio de salvación. Despierta a tu iglesia, Señor. Despiértanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Ten misericordia de nosotros, mi Dios. Ten misericordia de nosotros. Te lo pido, Señor Santo. Te lo pido, Señor de los cielos. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de los pastores, que tenemos la responsabilidad de compartir un genuino evangelio. Despierta a los pastores, Señor. Despierta a los pastores. Te lo pido en el nombre de Jesús. Que tu palabra, Señor, quede grabada en la mente, atesorado en el corazón, y que lo llevemos a la práctica de la vida diaria. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Ha sido una bendición para mí compartir con ustedes esta segunda parte de esta enseñanza
Ha sido edificatorio para mí también. ¿Por qué? Porque también yo necesito la palabra de Dios. Hermanos, nos vemos el próximo servicio. Estén atentos. Que Dios les bendiga. Dice en nuestro pasaje: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios les bendiga y espero verles pronto. Hasta luego, hermano.